Sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de estudios, ¿cómo se titula? Fundamentos para la familia cristiana. Aunque ustedes no lo crean, necesitamos aprender cómo gobernar, cómo administrar nuestras familias. Y en este caso estamos hablando de el deber de los padres, más específicamente los obstáculos para cumplir el propósito de Dios como padres. ¿Cuál es el principal propósito de Dios? Criar a nuestros hijos o educarlos para Dios. Ese es el principal propósito, no es traer hijos al mundo para que sean alguien en la vida. Estoy diciendo la prioridad, ¿no? No estoy descalificando las otras motivaciones. Hay otras motivaciones, hay otros fines, sí. Son loables, entendibles, dignos de admiración, sí. Que un padre se esfuerce toda la vida por darle la mejor educación a sus hijos es algo digno de admirar. Pero no es lo más importante. No es la prioridad. La prioridad es que mis hijos lleguen al Señor. Porque para eso Él me los da. Para que yo le devuelva lo que Él me ha entregado. Para que yo sea un administrador de los bienes que Dios me da. En este caso, la vida de nuestros muchachos. Vamos a continuar con los obstáculos. Hoy vamos a ver los últimos 4 obstáculos. Hay muchísimos más, pero pues no nos vamos a extender. Solamente vamos a ver los últimos 4 y la semana que viene, si Dios nos permite, vamos a ver cómo podemos cumplir nuestro deber como padres. Es decir, ahora estamos viendo el aspecto negativo, ¿no? Los obstáculos, lo que no se debe hacer. Y para poder ahora, después, la semana que viene, comenzar a ver qué debo yo hacer como papá. Primero, lo que no debo hacer, qué estoy haciendo mal. Para después de meditar, reflexionar y decir, bueno, ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, terminábamos la semana pasada hablando de la conducta inconstante de los padres, ¿sí? Cuando el padre dice una cosa y hace otra, cuando se contradice en cuanto a su conducta cristiana. Eso es algo supremamente dañino para los hijos, es decir, el cura predica pero no aplica. No, nosotros como creyentes no podemos caer en ese error. Hoy vamos a hablar de, en primer lugar, una crianza mecánica y abstracta. Un obstáculo para que nuestros hijos lleguen a Dios, para que nosotros los eduquemos para el Señor, es una crianza mecánica y abstracta. Yo no estoy hablando de que los vamos a poner a estudiar para que sean mecánicos, arreglen motos, carros o para ingeniería mecánica, no. Cuando hablamos de una crianza mecánica, estamos hablando de que la crianza de los hijos no es un ejercicio militar. No es un ejercicio militar. No es seguir un esquema predeterminado que está en la mente del padre, porque él considera que es lo mejor para su hijo. No se trata de eso. No se trata, la crianza de los hijos no es un proceso mecánico que se apega a un plan. Ese es el plan y hay que cumplirlo a cabalidad. Y si no se cumple, poseemos problemas. Algunos podemos ser en cierto modo psicorrígidos. Yo tengo cierto nivel de psicorrigidez, pero yo no le puedo imponer eso a mi esposa de ninguna manera, porque ella no es así. Yo soy psicorrígido con mis cosas, pero ella tiene total libertad de ser como ella es, porque yo no soy ella ni ella es yo. Hay padres que son psicorrígidos, tienen un plan para todo, ¿sí? Pero nuestros hijos son seres vivos, autónomos, que tienen un diseño diferente porque tienen una personalidad diferente a la nuestra. No son una extensión de nosotros mismos. De manera que en muchas ocasiones, cuando hacemos un plan estricto
para la crianza de nuestros hijos. Ya sabemos a qué escuela los vamos a enviar, en qué universidad los vamos a poner a estudiar, qué carrera deben estudiar, con quién se van a casar, dónde van a vivir. Corremos el riesgo de criar hijos frustrados y en algunos casos destruir la vida de nuestros propios hijos. Eso sucede sobre todo cuando ellos llegan a la mayoría de edad. Hay familias muy bonitas, ¿sí?, que los hijos parecen ser creyentes, es decir, mientras viven en casa de papá y de mamá, ellos parecen ser creyentes, parecen, ¿cierto? Porque mientras estén bajo el techo de los papás, ellos tienen que cumplir con las reglas y los parámetros, normas, lineamientos que los papás les imponen, ¿cierto? Pero cuando en estos casos, digo en la mayoría, no en todos, puede que salga bien algún eventualmente, pero en la mayoría de los casos, cuando llegan a la mayoría de edad, estos hijos se rebelan o toman la decisión de irse de casa porque ya no aguantan el autoritarismo de papá y de mamá, sobre todo de papá, casi siempre es papá, y la mamá termina siendo cómplice del hijo o de la hija. Es la que le ayuda a que le den permiso, es la que le ayuda para verse con sus amigos, es la que le ayuda para verse con el novio, o si es un chico para verse con la novia. Entonces, no se trata de un plan estricto. Estos jóvenes con el tiempo se vuelven anticristianos y le dan la espalda a Dios. No, por algo, no es un error decir que la mayoría de ateos o de apóstatas provienen de hogares cristianos, de una enseñanza rígida, inflexible. Entonces no es bueno de ninguna manera pensar que nuestros hijos son robots, ¿sí?, que son un artefacto que obedece órdenes. No está bien. Son seres humanos, son personas, tienen sentimientos, tienen personalidad. La crianza no puede ser fría y clínica, obedecer a una norma, porque ellos no son máquinas. Y como no son máquinas, la tarea no se puede realizar de forma mecánica. Un automóvil o una motocicleta, se le daña alguna parte y uno, ¿qué hace? La cambia, ¿cierto? Se dañó, por ejemplo, a mi esposa le estalló el caucho de la moto esta mañana que iba manejando, gracias a Dios no le ocurrió nada, se estalló el caucho. ¿Qué hicimos? Compramos un caucho nuevo y se le colocó y la moto está como si nada hubiera pasado. Pero los seres humanos no somos así. Cuando hay una palabra ofensiva, no es que yo voy, pido perdón y todo se arregló, como si nada hubiera pasado. Cuando un padre maltrata a un hijo, lo humilla o lo hace sentir mal o lo insulta, no es, bueno hijo, perdóname, y ya, y borrón y cuenta nueva. No, algo queda allí, una fisura en el corazón de ese joven. Entonces no son máquinas, son seres humanos con sentimientos. A veces los padres piensan que porque los hijos son hijos, tienen que aguantarle todo a los papás, ¿no? Porque tú vives en mi casa, comes mi comida y te aguantas. No, él es un ser humano que tiene una dignidad también delante de Dios. Y si se arrepiente, Cristo también pagó por él. Y Dios lo amó desde la eternidad. Entonces, y no nos pertenecen, ¿no? Volvemos al primer punto. No me pertenece. Yo no puedo maltratarlo, no puedo ser severo excesivamente. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, Salmo capítulo 103, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Aquí lo tengo anotado. Bueno, me puse a buscarlo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mire cómo Dios nos quiere revelar cómo es su misericordia y su compasión. Ahora, si yo comparo la misericordia y la compasión de Dios con la misericordia de mi Padre terrenal, estoy en un problema de dimensiones cósmicas.
porque mi padre era muy severo. Lo que Dios está diciendo es que la misericordia de papá y la compasión deben ser como la misericordia de Dios. Debemos aprender de la misericordia de Dios. Los hijos no son robots, no son entes o autómatas programables. ¿Qué es un autómata programable? Un artefacto o un software al cual le editamos ciertas instrucciones y él se encarga de hacer o ejecutarlas y de dar un resultado. Yo lo programo para que haga X tarea. No. Él tiene sentimientos, él tiene emociones, tiene un alma. Entonces Dios compara su compasión con la misericordia y la compasión de un padre terrenal. Es decir, la conducta del papá hacia sus hijos debe ser la conducta de Dios hacia su pueblo. Porque Dios no es impersonal. Todo lo contrario, nuestro Dios es un Dios ¿qué? Personal. A no ser que nosotros entendamos e interpretemos la relación de Dios conmigo como una relación impersonal, como la relación de un jefe con su empleado. Entonces, y de esa forma yo la aplico a la crianza de mis hijos. Bueno, mi relación con Dios es impersonal. Él ordena, yo obedezco. Como la de un patrón con el empleado, ¿no? Hay patrones que por lo general dicen que el patrón no debe ser amigo de los empleados porque se pierde la autoridad, ¿cierto? Entonces por eso el patrón por lo general se siente que está en un nivel diferente al del empleado. Mire, fulano y tal, haga esto. Él no le dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Todo bien? No. Mire, hágame el favor, córrame esa silla ahí. Y algunos percibimos a Dios, tal vez por la crianza que hemos recibido de nuestros padres, como ese tipo de padre, o como esa calidad de padre, estricto, severo, lejano e impersonal. Es un error, porque Dios en su palabra se muestra de cercano, condescendiente, no condescendiente con el pecado, no. El hecho de que Él se haya bajado de su trono y se haya acercado al hombre es una condescendencia, porque Él no debía hacerlo, no tiene por qué hacerlo, no lo necesitaba hacer. Sin embargo, Él se humilló al encarnarse, al acercarse al hombre. Es más, ni siquiera al encarnarse, Él se humilló cuando creó el universo y colocó al hombre en el huerto del Edén. Y cuando Dios se acercó al hombre, Dios se estaba humillando, porque se está acercando a algo insignificante. Él es el creador y nosotros somos criaturas suyas. Ni siquiera Adán merecía que Dios se acercara a él, y Él lo hizo todo el tiempo. Un Dios personal, un Dios personal. Si leemos los salmos, ¿qué vemos? ¿Un Dios lejano? No, un Dios personal. Si vemos la relación de Dios con su Hijo Jesucristo, vemos un Dios personal, no un Dios lejano. Bueno, hijo, te vas para la tierra a morir por tu iglesia y verás cómo te las arreglas allá. No. La relación más estrecha que puede haber entre un ser humano y Dios fue la relación entre Cristo y el Padre. Comunión extrema. Y Jesús dedicaba horas de oración para buscar la guía de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que eliminar esa imagen de Dios severo, lleno de ira, porque también es una distorsión de la imagen de Dios, ¿no? Dios es amor, y entonces nosotros por el rechazo al pentecostalismo y a la iglesia carismática, entonces nos vamos al extremo de Dios es ira, y vemos un Dios tirano, autoritario. No, Dios sigue siendo amor. Ahora, que hayan deformado la imagen de Dios las denominaciones carismáticas, el evangelio moderno, no significa que Él no sea amor. ¿Sí? Hay que tener un equilibrio. Dios no es autoritario ni controlador.
Dios establece límites sanos. Si Dios hubiera querido ser controlador, hubiera creado robots. Por ejemplo, hay padres que dejan sus hijos salir y cada 5 minutos les están mandando un mensaje de texto. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? Eso es ser controlador. Bueno, ocurre también con algunas parejas, ¿no? Son excesivamente controladoras. ¿Y dónde va? ¿Y qué hizo? ¿Ya va a llegar? ¿Se demora? Tómese una foto y me la manda. Y uno le dice, la otra persona, ¿para qué? Es que quiero verte. Sí, ¿cómo no, moño? Controlador. No, Dios no es controlador. Dios creó hombres, seres libres y autónomos. Dios hizo al hombre tan libre que le permitió pecar. Lo dejó, escoge, obedecerme o desobedecerme. Lo creó como un agente libre y responsable. No irresponsable, sino libre y responsable. Después dicen que es que yo estoy diciendo acá que la gente debe ser irresponsable, ¿no? Nos dio la libertad de elegir obedecerle o no. Deuteronomio 11:26. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, un texto muy conocido, que también el Señor, pues, en Deuteronomio 28 vuelve y nos dice las mismas palabras. Vamos a leer el 11:26 al 28. Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. No tiene tilde. Os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces el Señor dijo, bueno, ahí está, ustedes eligen. Me siguen a mí, me obedecen, o se van para el otro lado tras dioses ajenos, ustedes escogen. ¿Correrán con las consecuencias? Sí, pero ustedes escogen. Entonces el padre debe preocuparse más por formar carácter y personalidad en sus hijos para que sepan tomar decisiones que por estar controlando cada decisión que toman. Hay padres que le dicen a los hijos hasta qué carrera deben estudiar. No, yo quiero que tú seas un ingeniero. Sí, va a ser un ingeniero amargado. Yo quería ser veterinario, me gustan los animales. No, tienes que ser ingeniero porque eso es lo que da dinero hoy en día. Bueno, yo no quería ser veterinario, pero me tocó estudiar ingeniería. No podemos controlar a nuestros hijos. Dios no nos controla a nosotros. Dios no nos controla a nosotros. Tanto es así que cuando una persona viene a Cristo, viene voluntariamente. Claro, Dios obra primero, pero la persona con una nueva naturaleza viene a Cristo. Él no lo trae amarrado como un marrano con un lazo. A los marranos, cuando los van a montar al carro, les amarran la boca y así lo suben. No sé qué problema tendrá el marrano en la boca, en el hocico, pero le amarran la boca y de ahí lo alan a la brava, y el marrano se sube al carro. Este tipo de crianza puede predisponer al adulto a tener un estado de ánimo más depresivo, donde exista siempre un halo de infelicidad e insatisfacción con uno mismo por no poder llenar las expectativas de los padres. Porque los papás ponen una vara aquí y el hijo tiene que llenar y llegar a ese nivel sí o sí. Y tiene que cumplirse el plan. Como si nosotros como padres fuésemos infalibles. Es decir, hijo mío, este es el plan de vida que tú vas a tener y lo vas a cumplir. Y es que yo no soy Dios. Yo no determino el futuro de mis hijos. Yo solamente los guío. Y lo más importante, yo guiarlos es a Cristo. No controlar sus vidas como si fueran un perro. Uno va a sacar al pasear al perro y uno es el que le indica al perro dónde, bueno, lamentablemente funciona al revés, ¿no? El perro es el que habla al amo, debería ser lo contrario. No, nuestros hijos son personas que tienen sueños, deseos, gustos particulares diferentes a los míos. Hay padres que tienen una empresa y quieren que el hijo se prepare para que cuando papá ya se retire,
administre la empresa, pero si no le gusta, si no le gusta. Hijo, tienes que aprender un arte. ¿Cuál, papá? El arte mío. No, pero a mí no me gusta. No, pero a ti, yo te visualizo aquí. No, porque no me pertenece. Y lo que voy a formar a futuro es una persona llena de problemas, una persona depresiva, o tal vez un ateo. Un ateo. Te tienes que casar con fulano de tal, te tienes que casar con fulana de tal. No. ¿Por qué? No me gusta. Pero él es el pastor de la iglesia. No me gusta. Es la hija del pastor. No me gusta. Yo quiero al hermano que lava los baños. Ah, pero es un don nadie. Pero me gusta. ¿Sí captamos la idea? No deben seguir mi plan. O hay padres que tal vez fueron futbolistas frustrados y el hijo tiene que ser futbolista. Y lo meten al fútbol, y el niño malo. ¿Por qué? Si no le gusta, pero es que tiene que gustarle. Yo quiero que tú seas el próximo Messi, sea lo que yo no pude ser. No, si yo no pude ser, de malas. Él será lo que él quiera hacer, siempre y cuando honre a Dios. Que Dios guíe sus pasos, sus gustos, y que lo que él haga glorifique a Dios. Es más, creo que Diomedes Díaz tenía más sabiduría que muchos padres hoy en día, porque él dijo, si eres zapatero, quiero que seas el mejor, ¿cierto? Que se hace una canción. Ah, mi hermano Jair se la sabe, ¿no? Mírelo, ¿cómo se llama? Diomedista. Si eres zapatero, quiero que seas el mejor. Si tú quieres ser jugador de béisbol, quiero que seas el mejor, el más íntegro. Si quieres ser escolta, que seas el más íntegro. Yo quiero ser soldado profesional. Algunos dirán así, ¿no? Yo conozco gente que quieran ser soldados profesionales y allá están. Bueno, hijo, me duele mucho en el alma que tomes esa decisión, pero quiero que seas el mejor, que seas un ejemplo. De lo contrario, vamos a truncar la vida de nuestros hijos. Bueno, siguiente obstáculo. Presionar al hijo a tomar una decisión por Cristo. Ese es un obstáculo terrible. Presionar al hijo a tomar una decisión por Cristo. Porque tal vez el padre es el pastor de la iglesia y el hijo tiene que estar a la altura del papá. ¿Qué van a decir del pastor si su hijo no se convierte? El problema es que el pastor no es Dios para convertir a la gente, ni ninguno de nosotros es Dios para que la gente se convierta por nuestra actuación. No es bueno presionar. Con esto se viola la personalidad de nuestros hijos. Además que demostramos una profunda ignorancia sobre el camino de la salvación, porque todo verdadero creyente debería saber que la salvación es de Jehová. Y si estamos en una iglesia de sana doctrina, más todavía. No era como en esas congregaciones donde a uno le metían un codazo para que se parara a la hora de la oración de fe, ¿no? Entonces el pastor, bueno, si hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesucristo en su corazón, que levante la mano o que pase aquí al frente. Y ¡pum! El codazo. O ocurrió una vez en cierta congregación que, como nadie se paró, yo creo que la gente estaba volviendo inteligente en ese momento, estaba poniendo a trabajar el cerebro, nadie se paró, entonces el predicador ordenó a los diáconos Ujieres, a que fueran a las filas, a las sillas donde estaban sentados los visitantes y los trajeran al altar a la brava. No a la brava, los persuadieran de pasar al frente. ¿Hubo conversión? No. Porque ni el ujier es Dios, ni el pastor es Dios. Ni papá es Dios tampoco. La salvación es personal e individual. Papá es creyente, bueno, ¿qué tiene que hacer? Ser ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver la semana entrante. ¿Qué debe ser el papá? Los deberes del papá. Pero debe ser ejemplo, debe orar por sus hijos y dejar la salvación de su hijo en manos de Dios. Porque la salvación es personal.
Ah, pero la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, así lo dice. ¿Y qué pasó? Fueron allá a la casa del carcelero y le predicaron el evangelio a su familia se convirtió. Pero no quiere decir que porque el carcelero se convirtió, sus hijos iban a ser salvos, porque la salvación no es por ósmosis. ¿Saben qué es ósmosis, no? Es el paso de una sustancia a través de una membrana. Lo que pasa con los líquidos, cuando uno tiene una bolsa con agua, pareciera que el agua atravesara la bolsa. Se filtran algunas moléculas de agua, eso se llama ósmosis. La salvación es por ósmosis. Yo tengo a Cristo y tú también tienes que tenerlo, hijo mío. No, eso no es así. Dios es soberano en la salvación. Hagamos nuestro trabajo y dejemos el resultado en manos de Dios. No solo con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, tíos, abuelos, familiares, amigos. Pero no los podemos obligar. No los podemos obligar. Algunos padres dicen, ¿no? Mi niño es cristiano. ¿Por qué? Porque lo pasan allá frente a que dance, o a que cante, o a que toque un instrumento, o que a que haga algo cristianoide, ¿no? O sea, algo con forma de cristiano, ¿no? Algo que parezca cristiano. Mi niño es cristiano, el próximo predicador. Ah, es que tiene una pinta de predicador. No tiene pinta de nada. Es un niño. Yo no escucho padres poniéndole la escoba al niño en la mano y diciendo, mi niño es el que va a lavar los baños en el futuro de la iglesia. Nadie lo dice eso. No quieren que sea profeta, apóstol, director de alabanza. Mi niño es cristiano, claro, porque los niños tienen, nosotros los papás, bueno, yo sé que no tengo hijos, pero lo digo en forma general, los papás tenemos la capacidad de inducir a los niños a que hagan cosas, o tomen decisiones, o que asuman comportamientos. Si a un niño se le enseña a leer la Biblia, él va a leer la Biblia. Si al niño se le enseña a venir al culto, él va a venir al culto. Si al niño se le enseña a cantar los himnos, va a cantar los himnos. Si al niño se le enseña a oír música, a baladas, a él le van a gustar las baladas. ¿Por qué? Porque son los patrones de conducta que él va aprendiendo y los va reforzando con el transcurso de los años. A mí me gustan las baladas. ¿Por qué? Porque mi papá de pequeño me ponía baladas. Baladas. Y yo que escucho baladas. Ay, es que a ellos les gusta el vallenato porque le ponían vallenato en su casa, así de sencillo. Entonces yo le pongo a un niño himnos. El hecho de que los cante no quiere decir que sea cristiano. El hecho de que la niña pase el domingo al frente a moverse, a danzar, no la hace cristiana. Porque ve otros más grandecitos ahí payaseando al frente. Entonces, ay, mire la niña, la ungida de Dios. Ninguna ungida de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y eso es una obra soberana de Dios. Yo no tengo participación allí. Lo vimos el domingo en la predicación. Juan 3:8. Mire qué tan soberano es el Señor en la salvación. Juan capítulo 3, versículo 8. No lo voy a buscar porque la tengo acá. El viento sopla de donde quiere. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a Nicodemo? Nicodemo era el maestro de la ley, ¿no? Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, la goleada del Real Madrid. Algunos que estamos aquí vamos a entender. La goleada del Real Madrid, claro, le clavó. La serie quedó 6-2 o 7-2. Sí, la serie quedó 6-2. Le clavó 5 goles al Liverpool allá en casa. Y hoy le hizo un gol más. 6 goles le metió al Liverpool. Yo no necesito narrarles a algunos el partido, porque algunos lo habrán visto. Y yo digo, uy, la goleada del Real Madrid, todos saben de qué estamos hablando. Y cuando Jesús le está diciendo aquí en Nicodemo, el viento sopla y oye su voz, Nicodemo, maestro de la ley, sabía que Jesús estaba refiriendo a Ezequiel capítulo 37, la profecía o la visión del valle de los huesos secos. Profetiza. Y Ezequiel profetizó y ya narramos el domingo que los huesitos se juntaron y después aparecieron tendones, ligamentos, aparecieron cartílagos, luego apareció músculo, luego apareció piel y seguían ahí. Y entonces le dijo, profetiza. Y Ezequiel profetizó y vino el Espíritu sobre ellos y vivieron.
Y la palabra que se utiliza para viento es la misma palabra que se utiliza para espíritu. Entonces, acá se le está otorgando a la obra de Dios una libre voluntad. Él sopla de donde quiere, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Que lo único que sabemos, que hay viento. Y yo veo el árbol moverse y yo sé que el viento está soplando. Siento el viento sobre mí, pero no, mira, el viento viene de allá y va para allá. Y ahorita se va para allá. No, es que ni los meteorólogos alcanzan a hacer eso. Entonces yo no voy a convertir a mis hijos. Yo tengo que hacer lo que me corresponde como papá. Ni obligarlos a que parezcan creyentes. Ay, ¿y tú por qué te comportas así, Juanito? Los creyentes no se comportan así. Bueno, si se comporta así, lo más seguro es porque no es creyente. Eso no es de Dios. Yo me cansé de que me lo dijeran. Así no se comportan los hijos de Dios. Bueno, porque no era hijo de Dios. ¿Qué pasa? Cuando crecen, cumplen su mayoría de edad, vea, si te vi no me acuerdo. Porque los presionaron a tomar una decisión que no querían. ¿Y qué debe hacer el creyente papá? Confiar en Dios, tener fe en Dios. Señor, hago lo que me corresponde, en tus manos está mi hijo. No te tienes que convertir, porque ¿qué va a decir la iglesia? ¿Qué van a decir de mí en la iglesia? Pues que no es Dios, ¿sí o no? No puede convertir a nadie. Tercero, disciplinar caprichosamente. Otro obstáculo en la crianza de nuestros hijos, disciplinar caprichosamente. No hay nada más irritante para el joven que sentir que su padre es caprichosamente inestable y que no es digno de confianza porque no es consecuente. Es decir, la instrucción del papá y la disciplina varía en función de su estado emocional. Cuando está contento, es un amor. Y si hay que castigar al hijo, pues no lo castiguemos porque estoy de buen genio, ¿sí? Eso pasa en el mundo mucho cuando los papás están tomando, ¿no? En el mundo dije, ¿no? En el mundo. Y papá está contento y entonces el muchachito le puede parar de cabeza que papá no lo corrige porque está alegre su corazón, porque tiene su alcohol elevado. Pero cuando tiene un mal día, papá llega a casa a tumbar la puerta y por cualquier cosa pequeña es el fin del mundo. El niño no sabe, claro que el niño sabe, él no es bobo. Tiene un cerebro y un cerebro en desarrollo. A veces con más capacidad de análisis que el nuestro, porque el nuestro ya se desarrolló y llegó hasta donde tenía que llegar. Y el de él le está formando conexiones neuronales, aprendiendo, captando con más rapidez y dice, mi papá cuando estaba bravo me la agarra conmigo, cuando está feliz yo puedo hacer lo que quiera. La disciplina no puede ser por capricho. Efesios capítulo 6 versículo 4, que es nuestro texto lema para este estudio de los papás. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, no exasperéis. Exasperar es provocar. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero me quiero quedar con la primera parte. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No hay nada que provoque más a ira a los hijos que ver a un papá cuyo temperamento es más cambiante que el clima de los últimos días aquí en la frontera. Un día está de buen genio, otro día está mal genio, otro día está de buen genio, mal genio, no se sabe, pareciera que esquizofrénico papá. Y en función de eso castiga, o en función de eso es permisivo. Porque los creyentes no obedecemos al estado emocional, obedecemos a principios. Principios. No, pero es que estamos contentos, ¿cómo me voy a amargar el rato por el mal que acaba de ser mi hijo? No, tienes que disciplinarlo porque tú no obedeces a estado emocional, tú obedeces a principios cristianos. Y la Biblia dice que debes disciplinar a tu hijo, disciplínalo. Se me va a aguar la fiesta, se me va a dañar el rato, no importa, tienes que disciplinarlo. No, pero es que llegué de mal genio y mire, el niño rayó la silla y le voy a dar. No, porque la Biblia dice, no exasperes a ira a vuestros hijos. No hagas nada que promueva en él la ira, la amargura, la desobediencia y la rebeldía. No lo provoques.
No lo provoques. Porque el niño no es como el perrito. Algunas personas cuando tienen un perro y el perro está comiendo dicen, mire, le voy a sacar la piedra al perro, y empiezan a molestarlo y el perro, wow, se pone bravo. Y algunos padres piensan que los hijos son así, que son como el perrito al que le vamos a sacar la piedra. ¿O no les ha pasado? El perrito pequeñito que es como bravucón y uno llega a ver qué tan bravo es, y el perro, los niños no son así, ni los jóvenes mucho menos. Papá, voy a salir con mis amigos, no me va. ¿Y por qué? Porque yo no quiero que vaya. Pero papá, ¿por qué? Dame una razón. Porque yo lo digo y punto, aquí mando yo. No, eso es provocar al hijo. Porque él no es tonto, no es un zombie, yo tengo que razonar con él, darle razones. Hijo, no te doy permiso por esta y esta y esta razón. El Señor nos da sus razones. La Biblia dice, Dios hace todas las cosas para su gloria. Pero hay una razón, ¿sí o no? Él no dice, bueno, porque yo mando y punto, y ustedes se quedan callados. No. Señor, ¿por qué? Porque es para mi gloria. Padre, quítame este aguijón. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Por qué, Señor, me tienes castigado aquí en la inmunda? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dio sus razones a Pablo para someterlo a una prueba. Y hay papás que dicen, no, es que aquí mando yo y si no le gusta está la puerta y se me larga. No, así no es. Yo soy su papá. El valiente papá, ¿sí o no? Entonces no debemos provocar a ir a nuestros hijos porque el muchacho se va a sentir irritado y va a perder el respeto por su papá, porque no va a haber un papá, va a haber es el jefe pluma blanca, el gorila de la casa. No, mi papá hay que tenerle miedo porque es severo gorila y cuando quiere me mando. Entonces es mejor tener un hijo cercano que tener un hijo hipócrita, que solamente actúe bien delante de uno porque le conviene y no que actúe bien delante de uno porque uno ha logrado que él tenga admiración por uno. ¿No sería mejor eso? Ser un hombre ejemplar, tener una personalidad intachable, tener un carácter como el de Cristo o semejante al de Cristo, y que el hijo diga, yo quiero ser como mi papá, y no diga, no, ese hombre no lo aguanta en nadie. Cuando papá llega a la casa, apaguen todo, escondan todo porque llegó papá. No podemos disciplinar caprichosamente. Cuarto y último, el padre que no es consecuente. Miren, una frase de Juan Calvino: los padres no deben irritar a sus hijos con una severidad irrazonable. Los papás no deben irritar a sus hijos con una severidad irrazonable. Es decir, el papá le dio, lo castigó porque le llegó tarde un día, entonces 1 año se me queda encerrado sin salir. Pero papá, ¿por qué? Porque yo lo digo y punto. No, expliquémosle. ¿Sí o no? Perdió un examen, se me queda sin mesada 6 meses. Pero ¿cómo así, papá? Pero ¿no es como muy severo? De malas. Así son las cosas aquí en la casa y si no le gusta ahí está la puerta. No, eso es severidad irrazonable. Y también un poquito irracional, ¿no? Cuarto y último, el padre que no es consecuente en su conducta no puede realmente aplicar disciplina a su hijo. El padre que no es consecuente en su conducta. A veces a los papás se les olvida, o se nos olvida, que los chicos están mirando. Que ellos están mirando, aprendiendo, y que ellos van a ser los primeros jueces. ¿Y usted por qué hizo eso? ¿Usted qué habla si usted también lo hace? ¿No les ha pasado? No, a mí nunca me ha pasado. Traigan las veladoras, veladoras para todos. Pero papá,
Ya le he dicho que no podemos llegar tarde al culto. Pero papá, si usted es el campeón, usted llega cuando ya está en la oración final. ¡Se me calla! Una conducta que no es consecuente. Tiene que haber una modalidad constante en la vida de los padres porque nuestros hijos nos están mirando. Pero si los padres son imprevisibles y hacen lo que prohíben a su hijo, no pueden esperar que el hijo se beneficie ni de su ejemplo ni de su disciplina. Porque él va a ver, ellos son muy inteligentes, así se hagan. No os hagáis, dice la Biblia, no os hagáis. Él va a decir, papá lo que es un hipócrita. Ya hizo el devocional. Y el chico dirá, sí. No lo hace ni él. Ese muchas veces es el problema de algunos ministros del Evangelio, que enseñan la palabra, que predican el Evangelio, pero su hogar, su casa, sus hijos, ellos le conocen. Ay, mire tan bonito mi papá ya hablando. ¿Cómo habla de bonito, no? Pero en mi casa, yo conocí un caso, bueno, muchos, pero les voy a narrar uno más cercano. Era el de un hombre que tenía muchos grupos bíblicos. En una iglesia donde hacen bastantes grupos bíblicos. Y cuando cumplía años, la gente eso era, ¡ay, Dios le bendiga, hermano! Y tal, y torta para todos, y celebrando cumpleaños. Y los hijos, vengan ustedes porque no van a los grupos. No, a mí no me gusta ir por allá. Mira, pero ¿por qué no van? Porque mi papá en la casa no es así. Y cuando nosotros cumplimos años, para nosotros no hay torta, para nosotros no hay abrazos, para nosotros no hay Dios les bendiga. Pero no es sino que él llegue allá a los grupos y se transforma. Puro abrazo, puro Dios le bendiga, y que cumpleaños una persona, él es el que compra la torta para celebrar los cumpleaños. Pero en nuestra casa no hay eso. Tropiezo para sus hijos. ¿Dónde están los hijos hoy en día? No están en la iglesia. No están en la iglesia. Entonces debemos ser consecuentes con lo que decimos. O mejor no decir nada. Es mejor no decir nada. Porque no somos tropiezo para nuestros hijos. No se van a beneficiar de la disciplina ni de la crianza que les estamos dando. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo acá? Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ay, hermano, pero ahí habla del padecimiento. Sí, pero dice, bueno, primera carta de Juan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nosotros como creyentes debemos seguir el ejemplo de Cristo, porque él vivió en este mundo, no pecó, para que sigamos sus pisadas. Y nuestros hijos siguen las pisadas ¿de quién? Del pastor, de la maestra de escuela dominical, del líder del grupo de jóvenes. No, de papá y de mamá. Porque no podemos pretender como padres traer al niño una hora el domingo y que sea más bueno que Jesús. Porque él permanece a mi lado 167 horas, 68 le quitamos la horita de la escuela dominical, 167 horas a la semana, vive conmigo. ¿A quién va a seguir? ¿A la maestra de escuela dominical o a papá y a mamá? Y él los ve. Y la maestra de escuela dominical puede ser intachable, pero el modelo a seguir de él son papá y mamá porque vive con ellos. Primera a los Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenaz, ¿cierto? Pablo pudo decir eso, ¿no?
imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Uy, tenaz, ¿sí o no? Papá diga, hijo, imítame a mí, porque yo soy sincero, un discípulo sincero de Jesús. No perfecto, pero un discípulo sincero de Cristo. Y que nuestros hijos puedan ver eso en nosotros, chéverísimo. Que puedan ver en papá un hombre que comete errores, pero un hombre sincero. No un hipocritón con una máscara o una careta. No, un hombre sincero. Que sigue a Cristo con todo el corazón. Que comete errores, sí. Que peca, sí. Pero un hombre sincero. Que lo que dice lo cumple en la medida de sus posibilidades. Y aquí una ñapa. Padres, no hagan promesas que no van a cumplir. O mejor no hagamos promesas a los niños. Si le hacemos una promesa a un niño, hay que cumplírsela, porque si no, él va a entender que somos mentirosos. Usted me dijo mentiras. Sí. Le hice una promesa y no se la cumplí. Es mejor no prometer. Es mejor no prometer. Y con Dios más todavía. El Señor dice que debemos cuidarnos de entrar a su presencia y hacer votos, ¿no? ¿Listo? Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos con los obstáculos. Ya les dije, hay muchos más, pero la idea no es hacer un curso ni un seminario sobre los obstáculos de la crianza de los hijos. Yo creo que ya nos hemos extendido lo suficiente. La semana que viene, si Dios nos permite, vamos a hablar de, ahora sí, cuáles son los deberes de los papás. O sea, hemos visto lo que no debemos hacer. Vamos a ver más adelante lo que debemos hacer. Hermano, usted no tiene hijos. No, pero pues la Biblia sí nos dice qué debemos hacer, entonces yo me curo en salud. ¿Cierto? Porque alguien puede decir, no, el hermano Ori no tiene hijos y está dando lecciones sobre ser papá. No, las lecciones no las doy yo, las da la Biblia. ¿Sí? Y todo esto es extraído de la palabra de Dios, entonces, así como dicen, de malas, de malas. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos instruyes a través de ella, y a lo largo de la historia, Señor, ha levantado hombres temerosos, fieles, sinceros, que han extraído de este maravilloso libro algunas enseñanzas para que hoy podamos tener acceso a ellas a través de literatura cristiana que podemos utilizar para ilustrarnos, aprender, capacitarnos, con el fin de dar a conocer cada día de una forma un poco más fiel y más correcta lo que tú enseñas en tu palabra. Gracias, bendito Dios, por ese conocimiento. Gracias, Señor, porque tú nos iluminas a través de ellas, de tu palabra. Gracias, Señor, porque es la mayor bendición, Dios mío, poder oír tu consejo, que nos edifica y nos indica lo que no debemos hacer, Señor, para poder corregir, tomar medidas, reflexionar en ello, meditar y seguir otro curso de acción en la crianza de nuestros hijos, en nuestro comportamiento como padres, como esposos, esposas. Dios, bendice cada hogar aquí representado. Cada persona, Señor, pertenece a una familia, y como integrantes de familias sabemos que no somos perfectos, que cometemos errores, faltas. De este lado de la eternidad nunca podremos cumplir a cabalidad, Señor, tus mandamientos, pero hay alguien que sí lo hizo y nos amparamos en él, en sus méritos. Y por eso, Señor, venimos delante de ti suplicándote que nos asistas, y que si hay algo malo en nosotros, seas tú quitándolo, haciéndonos comprender la necesidad de cambiar, de mejorar, para que nuestros hijos realmente puedan vivir para tu gloria y tengamos familias fuertes que sean testimonio, Señor, que sean luz para las naciones, luz del mundo, y que de esa manera
podamos cumplir con tu encargo, con tu comisión, anunciar las virtudes de Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor.